pregunta, no solamente para usted, doña Aide, sino para el doctor, quien está en nuestros estudios de CDN en Santiago. La falta de información tal vez es un denominador común en nuestro país sobre la enfermedad. Y a mí me preocupa la gente que decide tener hijos o personas que se casan sin saber esa condición y se transmite entonces a los descendientes. Doctor, para iniciar con usted, ¿cómo influye esto cuando una persona conciben una criatura? ¿En qué momento se enteran? ¿Hay personas que pueden vivir toda la vida sin saber que padecen hemofilia? Buenos días, agradecerle a todos ustedes por invitarnos aquí, tanto doña Aide como mi persona. En la mayoría de los casos es probable que la familia ya se sepa que hubiera un miembro hemofílico en la familia y por consiguiente hay un tanto de información. Hay casos especiales, por ejemplo el caso propio personal, yo que padezco esta condición de hemofilia, en la historia familiar, tanto de mi padre como de mi madre, no hay ningún caso conocido de hemofilia. El impacto para una familia de bajos recursos, como son la mayoría de los pacientes que padecemos este trastorno coagulatorio, la mayoría son familias ya sean de bajos recursos o prácticamente clase media hacia abajo, es un gran impacto. En casos conocidos por mi persona, en mi caso personal, el trastorno fue conocido a los 6 meses de edad por múltiples hematomas que me salían, ya hemorragias a esa edad tan temprana. Es un impacto muy fuerte, es un cambio de vida total, se modifica totalmente la dinámica familiar, porque los niños normalmente son bebés que tienen que gatear, que aprender a caminar, que se caen, que se pueden cortar, que pueden sufrir cualquier trauma. Ante un niño sin esta condición es algo normal, pero cuando se padece de la hemofilia en sus 3 categorías de severidad, tanto leve como moderada o severa, las cosas son diferentes, porque hay que tener un cuidado hasta cierto punto superior al cuidado que se tiene con un bebé normal. A todos los bebés hay que cuidarlo, pero a un niño que padece hemofilia hay que prestarle muchísimas más atenciones. Entonces es un gran impacto y hay que orientar tanto a la madre como al padre y a todo el círculo familiar que compone ese núcleo de familia, a los tíos, a los abuelos, incluso a los amigos cercanos de la familia, porque mientras más personas conozcan de la condición que padece el niño, hay una burbuja de protección y un flujo de información que ayuda al normal desarrollo de ese niño. Pero es muy impactante. Doña Aide, ¿a qué edad por lo regular se sabe que una persona puede estar padeciendo la enfermedad y cómo se educa a esa persona para que pueda cuidarse por sí misma? Sí, va a depender, como dice Ricardo, de la severidad. La hemofilia se clasifica en 3, no, independiente del factor que le falte. Severa, que son los que tienen menos un 1% de ese factor, leves y moderados. Entonces, si el niño es severo, en el primer año de vida va a ser una crisis. Le van a salir hematomas, va a ser manifestaciones que el pediatra tiene que darse cuenta que hay un problema en la coagulación. Quizás no sepa que sea hemofilia, pero debe remitirlo a un pediatra hematólogo para que se le hagan las pruebas. El leve y el moderado, a veces el moderado hace más manifestaciones, pero quizás un poquito más tardía. Pero el leve, a menos que no tenga un accidente, una extracción dentaria, una cosa, quizás no te hace una manifestación y tú dices, pero lo adquirió ahora, y no fue así. Lo que pasa era que como era leve, no hizo manifestaciones. Y eso que dice Ricardo de la atención y la educación es primordial. Nosotros en la Fundación hacemos cada 2 meses una reunión de familia donde les hablamos siempre de temas relacionados con la hemofilia, de su cuidado y de la importancia de que los padres o tutores
sepan dar los primeros tratamientos en la casa, las primeras alertas, porque las madres somos una ayuda muy buena para el médico cuando estamos capacitadas. Hay una pregunta que quisiera hacerle al doctor Ricardo Costa y también a usted, doña Aide. El tema de costear el tratamiento de la enfermedad surge una y otra vez cuando uno toca el tema de la hemofilia. ¿Está incluido en la seguridad social, en los seguros médicos? ¿Cómo funciona el poder adquirir el factor? ¿Existe suficiente en el país? ¿Cuál es la situación en el sentido del tratamiento ya una vez que ha sido detectado? Bueno, mira, el factor de la coagulación, tanto el factor 8 como el factor 9 y la variante del factor 7 que se utiliza en pacientes que hacen hasta cierto punto resistencias o anticuerpos a los factores de la coagulación, que se han dado los casos y hay casos en República Dominicana. Estos factores de coagulación son sumamente costosos, llegan a una categoría de incosteable por una familia normal, incluso hasta de clase media. Por ello el problema, por ello la cantidad de niños minusválidos, de jovencitos que tienen menos de 15 años y ya andan con muletas o en silla de ruedas. Esta medicina, por así decirlo, este componente sanguíneo que nos falta a algunos varones, los seguros, por así decirlo, cubren el factor. ¿En qué aspecto? Todo el mundo sabe que aquí los seguros te cubren 3,000 pesos de medicina por año, pero debes de entender que, por ejemplo, un frasco de factor 8 de 1,000 unidades, que es un frasco, por así decirlo, hasta pequeño, porque un adulto necesita entre 2,500 y 3,000 unidades, dependiendo la gravedad, claro, de la hemorragia. Pero imagínate, cada 8 horas o cada 12 horas, como bien decía la doctora Rosa Nieves, imagínate, un frasco puede costar 35,000, 40,000 pesos. Ay, Dios o sea, que estamos hablando que en un día de tratamiento se pueden ir más de 100,000 pesos. Doña Aide tiene muchísima más experiencia que yo con relación a lo del costo y a lo de la adquisición de los factores. Siempre yo he dicho que doña Aide es la madre de todos nosotros, de todos los hemofílicos dominicanos. Nosotros tenemos nuestras madres biológicas que las amamos, yo amo a mi madre, son los seres principales de nuestras vidas, porque son quienes directamente nos cuidan. Y tenemos otra madre que es doña Aide, las que con su fundación nos ha arropado a todos y prácticamente nos ha facilitado la medicación, ya que para más del 90 o 95% de los pacientes que padecemos este trastorno coagulatorio, se nos es imposible costear este tratamiento, pero tenemos la esperanza de que el Ministerio de Salud Pública, de que el ministro, el doctor Hidalgo, de que la señora Fermín, encargada del programa de medicinas protegidas, de enfermedades protegidas, desde ahora y en adelante puedan ayudar a la Fundación Apoyo al Hemofílico, a FAEN, a proporcionar a los hemofílicos dominicanos un tratamiento constante, en cantidad y adecuado para cada uno de nosotros, porque es como muy bien dice doña Aide y como mencionaba la doctora Rosa Nieves en el reportaje que pasaron, este trastorno coagulatorio degrada la salud de quien lo padece y es un gran costo económico para la familia. De por sí República Dominicana tiene la mayoría de la población es una población pobre, por consiguiente cualquier enfermedad que haya o cualquier trastorno, como por ejemplo en este caso la hemofilia, es de esperarse que la mayoría de los que la padezcamos seamos pobres o seamos de bajos recursos. Así que es un gran impacto, es un problema económico y un problema para poderlo adquirir el medicamento.